Bueno, queridos hermanos, quiero una vez más darle la bienvenida a todos ustedes, a nuestros hermanos que están conectados por Meet y también a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Es un saludo extendido para todos, con cariño desde Sogamoso, Colombia, aquí su servidor, junto con nuestros hermanos que están reunidos acá. Les enviamos un saludo cariñoso, un saludo fraternal. Y quisiera que por favor me acompañaran al libro de los Hechos, el capítulo 4 del verso 11. Por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Quisiera también que por favor alguien la leyera en voz alta y claro, despacio, para que todos la podamos escuchar. ¿Quién quiere leerla, por favor? Hechos 4:11. Hechos 4:11. 4:12. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Bueno, esa es la palabra que vamos a meditar en el día de hoy. No sin antes, por favor ya pueden sentarse. No sin antes poner este sermón en las manos del Señor. Padre Santo, nos presentamos ante ti, delante de ti en esta mañana, Señor, para poner esta tu palabra en tus manos, este sermón, para que tu Santo Espíritu sea guiándonos, sea alumbrando nuestro entendimiento, Señor, y permitiéndonos que entendamos lo que tú quieres darnos a conocer a través de tu palabra, Señor. También quiero pedirte que me ayudes y que me des la capacidad y el valor para transmitirla a todos mis hermanos de una manera fácil y sencilla, Señor. Y por favor llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Bueno, en el sermón de la semana pasada, o el pasado domingo, comentaba que la Biblia, así como habla del infierno, de condenación eterna, también habla de salvación eterna. Son los dos únicos destinos de los que nos habla la Escritura. Y que son los únicos destinos que le esperan a todo ser humano, bien sea condenación eterna o bien sea salvación eterna. No hay un tercer destino, ni mucho menos un cuarto, como mal enseña la Iglesia Católica, que habla del limbo, que habla del purgatorio. Incluso personas que conozco y que son católicas están convencidas que no hay infierno, que el infierno está en esta vida. Estas personas están engañadas porque han sido mal enseñadas, han sido mal adoctrinadas, así como un día nosotros también estuvimos así engañados. Quiero introducir el tema de hoy, hermanos, recreando una situación muy particular, y es el caso de una persona que está al borde de un avión a 5.000 metros de altura y a punto de saltar, pero resulta que dicha persona le dicen que salte, que cuando vaya cayendo alguien la estará esperando en tierra para recibirla en brazos, o que cuando caiga caerá en una piscina con la suficiente agua como para que no le pase nada, o que salte y que agite rápidamente sus brazos y así no le pasará nada. La pregunta es, ¿saltará? Si fueras tú, ¿saltarías con solo esa información? Sabiendo que
tu vida corre peligro y que si no te reciben al caer, o si no caes con exactitud en la piscina con agua, podrías perder tu vida en un instante. ¿Saltarías? La respuesta creo que es obvia. Nadie se atrevería a hacerlo con tan pocas garantías, a menos que no aprecie su vida, que no la valore en nada. Pero si antes de saltar le dicen a esa persona: póngase este paracaídas en tu espalda, el cual si lo abres cuando vayas cayendo te protegerá tu vida, no dudará en saltar, ¿cierto? Y tú, pienso que tampoco durarías para saltar. El punto al que quiero llegar, hermanos, es que son muchas las personas que confían en sí mismos o confían en los demás, que confían en lo que otros les dicen o confían ciegamente en sus capacidades y creen que con agitar ligeramente sus brazos podrán salvar su vida de una caída de 5.000 metros de altura, y que eso es mejor que ponerse el paracaídas. Por otro lado, existen personas que no saben o no conocen de la existencia de un paracaídas, del paracaídas. Y ese es el título del sermón de hoy, hermanos. Ponte el paracaídas. Ahora, si trasladamos esta misma situación que acabo de recrear a nuestras vidas y al destino que nos espera, todo ser humano está en inminente peligro y al borde del avión, a punto de perder su vida, su alma, si no se pone el paracaídas. El pasaje de hoy, hermanos, nos habla precisamente de salvación, de la salvación para nuestra alma, y nos muestra claramente en quién es en quien podemos ser salvos. Por el contexto inmediato podemos saber que a quien se refiere es a Jesús. Es Jesús el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, o sea, a los habitantes de la tierra, en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre que no sea Él. En ningún otro nombre, ni en ninguna otra persona hay salvación, solamente en Jesús. El apóstol Juan escribe en el capítulo 3, del verso 16 al 17, Juan capítulo 3 del verso 16 al 17, no lo busquen o solo apúntenlo, yo se lo leo. Escribe el apóstol Juan del verso 16 al 17 del capítulo 3: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Yo quiero hacer énfasis en varios aspectos importantes con los que podemos entender mejor este tema tan relevante, tan importante como lo es la salvación. Aspectos que tienen que ver con preguntas que surgen en torno al tema. Preguntas como: ¿salvados de qué? ¿O por qué necesito ser salvado? ¿La salvación es para todos o solo para unos? ¿Es gratuita la salvación? ¿Qué demanda Dios para salvarnos? ¿Puedo rechazar la salvación? ¿La puedo aceptar o la puedo rechazar? ¿Es necesario cuidar la salvación? Son muchas las preguntas que nos surgen o que le pueden surgir a las personas cuando escuchan la palabra salvación. Por eso las planteo en esta mañana
para que pues podamos entenderlo mejor. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene la respuesta a todos estos interrogantes, a todas estas preguntas, a todas estas dudas. Vamos a verlo, hermanos. Comenzamos por ¿salvados de qué? Lo leíamos anteriormente, de la condenación eterna. Lo leíamos en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino para salvarnos de la condenación eterna. Dios envió a su Hijo para eso, para salvarnos de una condenación eterna. Ahora, ¿por qué necesitamos ser salvados? Porque estábamos perdidos. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. La expresión el Hijo del Hombre es una referencia que la Biblia hace del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué perdidos? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? Si yo soy bueno, si no le hago mal a nadie, si no robo, no mato, etc. Eso es lo que con frecuencia he escuchado decir a muchas personas. Y creo que ustedes también lo han escuchado, ¿cierto? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto me merezco el cielo, me merezco la salvación. Pero la Biblia dice lo contrario. Tanto en Romanos 5:10 como en Colosenses 1-21 está escrito que éramos enemigos de Dios, que éramos extraños. ¿Y por qué éramos enemigos? Porque una vez pecamos, el pecado nos separa de Dios. Está escrito en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecado es infringir la ley de Dios. Primera Juan 3:4. El que infringe la ley de Dios comete pecado. Ahora yo pregunto, ¿quién de nosotros no ha pecado? Yo me incluyo. Yo me incluyo en la lista de primeras. Por eso, si alguien dice que no tiene pecado y que no ha pecado, la Biblia dice que es un mentiroso. Primera de Juan 1:9. Una sola mentira que hayamos dicho en toda nuestra vida, una palabrota o algo que hayamos cogido que no nos pertenezca o que no fuera nuestro, basta para que hayamos violado la ley de Dios. Por lo tanto, toda persona que haya pecado, que haya infringido la ley de Dios, es enemiga de Dios, está alejada de la ciudadanía de Dios, está separada de Dios y por consiguiente es merecedora de la condenación eterna. Y lo dice la Escritura, hermanos, no yo. Bueno, mi deber es decir lo que la Escritura dice, y por eso es que necesitamos ser salvados, porque éramos enemigos de Dios, porque estábamos alejados de Dios, porque el pecado nos separa, es una barrera que nos separa de Dios. Leamos lo que dice Efesios capítulo 2, del verso 1 al 4, para sustentar bíblicamente lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 4, escribe el apóstol Pablo: y Él, viene hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Cuando dice todos nosotros se refiere a los santos, se refiere a quienes pertenecemos a la iglesia de Cristo
que ya hemos sido lavados, que ya hemos sido limpiados, que ya nos hemos arrepentido y que hacemos parte de la iglesia de Cristo, y estas eran nuestras actitudes anteriores. Pero dice, entre los cuales todos nosotros, y el apóstol Pablo se incluye. Él dice, en los cuales todos nosotros, incluyendo el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Amén. La salvación, hermanos, es para la salvación. Continúo con la siguiente pregunta. ¿La salvación es para todos o solo para unos? Este punto es bastante interesante porque la doctrina de reformada, o los reformados, enseñan que la salvación no es para todos, y argumentan que si Cristo murió por todos, parte de su sangre hubiera sido derramada en vano. Ahora, esto es lo que ellos enseñan. Veamos qué dice la Escritura al respecto. En 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, del verso 4 al 6, también el apóstol Pablo escribe al respecto. 1 Timoteo capítulo 2, del verso 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Si lo leemos desde el verso 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Vuelve y repite, por todos, no solamente por unos, sino por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Vamos a leer otro pasaje que tiene que ver con este tema. Tito capítulo 2, verso 11. Dice, perdón, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa palabra todos es la que yo quiero resaltar con respecto a este punto, porque estos dos pasajes nos habla que son todos y son suficientes para derribar el falso argumento de los reformados y comprobar que lo que enseñan no es verdad, es mentira, y que la salvación bíblicamente es ofrecida por Dios para toda la humanidad sin excepción, para todos, absolutamente todos. La salvación es gratuita. La salvación es totalmente gratuita, hermanos. Es un regalo de Dios que no nos cuesta absolutamente nada. Y hay un pasaje en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 2, del verso 8 al 9, donde podemos corroborar que es un regalo. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras. ¿Cuál es el don? El regalo.
El don de Dios es el regalo de la salvación. Pues es un don de Dios. Y el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así que, a la luz de la Escritura, la salvación no nos cuesta absolutamente nada. Es un regalo que el Señor nos ofrece y es para todos. Ahora, ¿qué demanda Dios para salvarnos? El único requisito que Dios demanda es fe, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, en su enviado. Y lo leíamos anteriormente, Juan capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión para que todo aquel que en Él cree, ese es el requisito, creer. Cuando el carcelero pregunta a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le contestan, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y los de tu casa. Y los de su casa también creyeron y fueron salvos. La salvación es por fe, hermanos, no es por obras. Las obras evidencian nuestra fe. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas evidencian que nuestro querer es auténtico, pero la salvación es por fe, no es por obras, no es por hacer obras de misericordia, no es por guardar el sábado, no es por irme o por ofrecer sacrificios a Dios, no. La salvación le pertenece solamente a Cristo, y es a través de Cristo que la podemos obtener por medio de la fe. La fe es el medio que tenemos para obtener la salvación. La siguiente pregunta: ¿puedo rechazar la salvación si no la quiero? En este punto los reformados también enseñan que si Dios te tiene como elegido para ser salvo, no podrás rechazarlo. Y que una vez Dios te eligió, así peques, así practiques el pecado, vas a ser salvo. Pero una vez más, la Biblia contradice lo dicho por ellos. En el Evangelio de Juan, vamos a leerlo, Juan capítulo 3, verso 18. Juan capítulo 3, verso 18 está escrito: el que en Él cree, sabemos que viene hablando de nuestro Señor Jesucristo por el contexto, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos que hay quienes creen y hay quienes no creen, o sea que se puede creer o se puede no creer. Si leemos más adelante en el verso 36 del mismo capítulo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea, tiene salvación, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que es bastante fácil de entenderlo, de comprenderlo, porque la Biblia es clara. Estos pasajes dejan claro que sí se puede rechazar la salvación ofrecida por Dios, que es decisión personal, creer o no creer, y cada quien decide aceptarla al creer a Jesús o rechazarla no creyendo. Ahora, ¿es necesario cuidar la salvación? ¿Será que necesitamos cuidarla o ya la tenemos segura? El apóstol Pablo dice que somos salvos en esperanza, y la verdad que este es otro punto donde los reformados se equivocan una vez más, mal enseñan, porque hablan de la perseverancia de los santos, es decir, salvos por siempre salvos, que una vez
hemos recibido la salvación, ya no la podemos perder. Y eso es algo que contradice totalmente la Escritura, porque miremos qué nos dice la Biblia, porque eso es lo que realmente nos interesa, o lo que nos debe interesar, lo que diga la Escritura, y no lo que el hombre dice. Y si lo que el hombre dice no concuerda con lo que la Escritura dice, pues simplemente no lo creemos o no lo practicamos. Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia, recibió justa retribución, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Este es un pasaje bastante claro que nos habla de cuidar la salvación, nos dice que no debemos descuidar una salvación tan grande, ese regalo tan grande que Dios nos ofrece, hermanos. Cristo mismo es quien exhorta también a sus discípulos y les dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Así que sí es necesario cuidar la salvación, porque la Biblia nos habla de cuidarla, de no descuidar esa salvación tan grande, de perseverar. Y perseverar es permanecer, es guardar, es persistir, es preservar, etc. Concluyendo, hermanos, la salvación es un regalo del Señor y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso nos envió a un único Salvador, a Jesús, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no nos cuesta nada, el único requisito indispensable y sin el cual nadie podrá ser salvo es la fe. Dios quiere que nosotros depositemos fe en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el requisito que Dios demanda para que podamos ser salvos. Y sin ese requisito, hermanos, sin la fe, nadie podrá ser salvo. Es la fe, creer en la obra redentora de Cristo. Es por medio de Cristo, es por medio del sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario por todos nosotros que podremos ser salvos. Ahora, si tú aún no has creído, si no tienes conocimiento de la salvación que puedes recibir a través de Cristo, de su obra redentora, ¿qué esperas para creer? Dios quiere salvarte. Si no sabías que existía un paracaídas para salvar tu vida, para salvar tu alma, ya lo sabes. Y lo único que necesitas para salvarte de la condenación eterna es creer. Reconocer que eres pecador, que necesitas un Salvador. Porque aunque sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, es importante que cada uno de nosotros lo tengamos como nuestro Salvador personal.
Es importante que, además de reconocer el pecado, es importante que te arrepientas de tus pecados, que te apartes de ellos y que te vistas de la justicia de Dios. Necesitas ponerte el paracaídas, porque Dios no te lo va a poner por ti. Eres tú quien tienes que ponértelo, si no quieres morir eternamente, si quieres ser salvo. Tienes que vestirte de Cristo, y Él, solamente Él, salvará tu vida y salvará tu alma de la condenación eterna. Ahora, si tú ya lo tienes puesto, si ya estás vestido de Cristo, yo quiero animarte en esta mañana, hermano, para que te agarres fuerte de Él, para que te aferres a Él, que no te sueltes, para que confíes en Él. Llévalo contigo a donde vayas, porque no sabes cuándo tengas que saltar del avión. No sabemos, es un simbolismo de no saber cuándo vamos a partir de este mundo. Nosotros salimos todos los días de la casa, pero no sabemos si regresamos. Contamos con una hora. No contamos con un más tarde, ni mucho menos con un mañana. Contamos con un ahora. Y si tenemos que saltar del avión y no tenemos puesto el paracaídas, difícilmente podremos salvarnos. Por eso es importante que lo llevemos a todo lado, a donde vayamos, porque no sabemos cuándo tengamos que saltar del avión, hermanos. Y Él, solo en Él está tu salvación. Él es el único que podrá salvarnos. Y ese es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos. Quisiera que me acompañaran para que oremos al Señor y le pidamos que nos ayude. Amado Señor, quiero agradecerte por esta tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras ese regalo tan maravilloso que es la salvación, Señor. Quiero pedirte, Señor, para que nos des la convicción y para que nos alumbres el entendimiento, Señor, y podamos comprender que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que hay salvación, que en ningún otro nombre hay salvación, y que solamente es en Cristo en quien podemos recibir esa salvación tan grande, ese regalo tan maravilloso que tú nos das, Señor. Quiero rogarte para que quienes no conocen de un Salvador, que quienes no conocen la existencia de ese paracaídas que puede salvarles su vida y su alma, por favor envíes obreros de tu mies para que les den a conocer sobre la salvación que hay en Cristo. Y quienes ya la conocemos, ayúdanos a estar firmes, a perseverar, a permanecer. Ayúdanos a cuidar la salvación, a estar firmes hasta el fin, como tú nos enseñas en tu palabra. Te lo ruego y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.